Grabar esto. Bien, estimadas, estimados, muy buenas tardes. El día de hoy iniciamos la segunda jornada de este curso que tiene que ver con la actualización de la normativa en materia de compras públicas y esperemos que sea provechoso como la primera jornada del día de ayer y le dejo, lo dejamos ahora a José Yolanda Falconi, nuestro facilitador. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Eh, bueno, Primero que nada, saludarlos. Esperar que la jornada del día de ayer haya sido provechosa para ustedes. En poder haber aclarado algunas dudas y si es que quedaron dudas, aclararlas en lo que nos lleva la jornada de hoy y la jornada de mañana. Así que, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para poder visualizar en dónde fue que quedamos el día de ayer. Y como les mencioné en un momento, el día de ayer, nosotros nos estamos, ahí está compartiendo, lo estamos viendo por módulos. Y si bien ayer, en base, bueno, a las dudas, o a las participaciones que hubieron entre medio, nos atrasamos un poquito, pero igual seguimos estando dentro del tiempo considerado por módulos. Así que hoy día vamos a ver módulo 3 y 4, algo que nos quedó del módulo 2 y algunos puntos sumamente importantes de lo que lleva el módulo uno o las regulaciones de conflicto de intereses, que principalmente es que les pueda quedar clara la materia o los contenidos que estamos evaluando, que estamos viendo. ¿Ya? Em, Así que, bueno, sin nada más que agregar, no sé si alguien ya quedó con alguna duda referente a lo de ayer. Igualmente lo pueden hacer mientras se realiza la clase por el chat o levantando la mano, se habilita el micrófono y lo escuchamos todos. Así que no hay ningún problema. Em, Uno de los puntos donde fue que nosotros quedamos el día de ayer, señorita Jimena, tengo que salir por un segundo. Sí, no hay ningún problema. Eso, un punto súper importante. Si hay alguien que se tenga que retirar antes, se tenga que retirar unos segunditos o por un momento, no hay ningún problema. Con toda libertad lo pueden hacer. Así que no hay problema. Uno de los puntos donde quedamos, regulando o conociendo o actualizándonos en algunos conflictos de interés, es en qué situaciones uno como funcionario público nosotros nos tenemos que abstener de participar en algún proceso de compra o de ejecución contractual. Más allá de que el artículo 35 quinquies no se especifique técnicamente o legalmente algunos conceptos, por ejemplo, si se tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con el oferente, si se tiene relación de servicio con la persona natural o jurídica interesada, o si le prestó servicio profesional de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar prestado en los dos últimos años, los 24 meses. ¿Ya? Básicamente, más allá de poder especificarle a ustedes que se aprendan cada artículo de lo que nos dice la ley, lo importante es que aquí ustedes lo pueden entender y aplicar. Por ejemplo, ¿cómo resumimos todo esto? Es básicamente cualquier circunstancia que nos pueda restar una imparcialidad frente al proceso de compras. Nada más que eso. Con eso, ustedes ya resumieron todo el artículo 35 aproximadamente. Les voy a pedir que se enfoquen en eso con cualquier circunstancia que reste imparcialidad frente al proceso. ¿Ya? Siguiente con lo que estamos viendo. Perdón. Con la nómina de participantes de los procesos de compra y declaración de patrimonio de intereses. Aquí empezamos a ver las famosas DPI, las declaraciones de todo patrimonio de interés, que ya tal vez más de alguno pudo haber trabajado con esto, haber hecho la declaración, haber hecho algún formulario, etcétera. ¿Y por qué es tan importante? Vamos a empezar a ver también la importancia de esto. Eh, Principalmente, tenemos que entender que todo cambio de la ley de compras públicas parte porque se quiere transparentar aún más cada proceso. Se entiende de que hay casos puntuales donde, por hechos, ejemplos de seguridad nacional o, o por la confidencialidad que se maneja,
hay ciertas cosas que se pueden limitar, ¿ya? Y para eso nosotros tenemos un poquito más adelante, que va a ser el día de mañana, y también algunos archivos y material que quedó en la plataforma para que ustedes lo puedan ver y les quede mucho más claro. Vamos a entender por qué se produce cada cosa y en qué caso si uno se puede limitar a entregar información, ¿ya? Em, También vamos a ver em, los... ¿cuándo se debe informar la nómina de las personas en la plataforma de mercado público? Es decir, cada persona involucrada debe realizar su declaración de patrimonio e intereses. Eh, ¿Y dónde se hace esto? Principalmente se hace en la página de la Contraloría General de la República. Ahí está el link. Si es que alguien lo ha hecho, perfecto. Si es que nunca lo ha hecho, ahí está el link dispuesto para ustedes. Ahí está. Y ahí viene una gran pregunta que nos puede surgir. Eh, ¿Dónde se debe registrar a quienes participan en los procesos de compra? Más allá de nosotros entender cómo se debe realizar, también tenemos que entender un poquito, tal vez no a cabalidad o totalmente, en la ley o la normativa. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, voy a tomar a alguien de ejemplo, por ejemplo, aquí que me aparece, señorita Juana, permiso, señorita Juana, la voy a tomar de ejemplo un momentito. Por ejemplo, yo no, o dentro de mi contexto, no le voy a pedir a la señorita Juana de que se aprenda toda la ley artículo por artículo, de que le diga, señorita Juana, el artículo 5 ¿qué dice? Señorita Juana, el artículo 28 de la ley de compras, ¿qué dice? ¿Y qué dice el decreto supremo? ¿Y qué dice esto? No, lo importante es que nosotros identifiquemos los puntos más importantes y los puntos que Ah, eh, hay un micrófono habilitado. No lo puedo silenciar. ¿No? Ahí está. No, creo que no puedo silenciar a quien tiene el micrófono habilitado. Ahí sí. Em, Importa de que nosotros sepamos aplicar la normativa, sepamos entender cómo funciona. Ejemplo, si me preguntan, ¿y cuál es la base jurídica o cuál es el concepto jurídico de que me diga dónde me dice que yo debo hacer la declaración de patrimonio e interés? Ah, perfecto, entender de que lo dice el artículo 13 del reglamento. Perfecto. Con eso nosotros vamos a estar sumamente bien. Eh, También paralelamente se incluye, en este caso, desde el requirente, que es la persona a la cual le surge la necesidad, hasta el encargado del contrato. Hasta ellos deben ir registrados o son considerados participantes del proceso de compra. Es decir, ejemplo, en mi trabajo, puntualmente, muchas veces, más allá de ser incluso el encargado o auxiliar, sonará chistoso para algunos, pero es una realidad que, bueno, me ha tocado vivir, de que soy el requirente hasta el que hace gran parte del proceso. No digo que todo, pero sí podría decir que en un gran porcentaje soy quien abarca ese proceso. Em, yo creo, y si es que a alguien le ha pasado, mm, tal vez sean casos puntuales, casos aislados, pero en mi caso me ha pasado un par de veces, ¿ya? Aquí dejé un ejemplo también en el caso de las licitaciones públicas. Todo este listado se debe hacer o se debe publicar una vez que la licitación ya se encuentra publicada en el sistema. Y aquí parte un punto súper importante que es quien crea la licitación debe ingresar con su usuario, su clave y hacer clic en la ficha de la licitación. También de esto hay unos videos que están acompañados que no los incluí idealmente aquí en la presentación PowerPoint para que sea más provechoso y los videos los puedan visualizar después. Están los links, está toda la información para que ustedes la puedan consultar. Están los paso a paso también. Ahí sí. Don Marcelo. Ahora en cada compra, por diferente que sea el mecanismo, hay que ingresar los participantes en la plataforma. Como encargado de compras, ¿puedo colocarme como requirente de las compras? Sí, don Marcelo. Ahí viene, yo creo que más de alguno también puede saber la respuesta específica. En mi caso particular, me ha pasado.
Sí, me he colocado yo mismo em, como requeriente, como encargado de compras, como auxiliar, que termino firmando la verdad que se emplea lo que es una hoja de ruta. No sé si es que ustedes también en sus procesos incluirán una hoja de ruta. Esto es de forma interna de nosotros. Desconozco si es que en otros sectores públicos lo hacen u otras instituciones. Pero yo termino firmando, termina mi nombre unas 3, 4 veces aproximadamente dentro de lo que es el proceso, tanto como requerente, como encargado, tanto como ser quien ingresa la licitación, en este caso. No sé si es que a alguien le ha pasado esta situación. eh, y si es que le ha pasado, lo invito a que si desea compartirnos su experiencia, eh, de cómo ha sido. En mi caso, así ha sido. Y la verdad no he tenido problemas, aunque a uno le pueda sonar retórico, en la práctica se da, puede ser. Sobre todo porque yo creo que en muchas instituciones se ve o el déficit de personal. Y eso nos pasa seguido en mi caso. Re- Respecto a los funcionarios que se ingresan en la ficha de participantes de cada proceso de compra, son los que deberán realizar la declaración de interés y patrimonio. Exactamente, don Fernando, me parece, si es que mal no recuerdo ayer. Sí, efectivamente em, se debe realizar la declaración de interés y patrimonio. Perfecto, don Marcelo. Espero que le haya quedado mucho más clara la pregunta. Em, También empiezan aquí otros conceptos que hace referencia eh, a esto, o algo que tal vez les pueden haber preguntado, o que nos puede haber pasado incluso, que es, yo solo trabajo como requeriente en un área que no tiene nada que ver con las compras públicas. Y ahí también pregunta, que aquí va a relacionar un poquito a la pregunta de don Fernando, si es que mal no recuerdo. ¿También necesito hacer la declaración de patrimonio? Sí, en este caso eh, se debe registrar en los formularios que se encuentran habilitados en la página de Mercado Público eh, la nómina con todo el personal que participe en lo que es la contratación y la ejecución contractual. Perdón. Es decir, personas responsables del área o unidad técnica requiriente o los miembros de las respectivas comisiones evaluadoras. También aparecen el personal responsable de la avisación jurídica de los actos administrativos, las personas que tengan facultad para autorizar la contratación y administradores de contratos. Les voy a pedir, si es que para que no se nos produzca, si es que alguien tiene el micrófono habilitado, si lo puede silenciar, por favor, un momentito, por los ruidos de fondo, por favor, muchísimas gracias. Eh, Se cierra y los integrantes de la comisión evaluadora también deben realizar la DIP. Sí, así es. Desconozco el nombre, se cierra, pero sí, en este caso, aún así se deben realizar la DIP. Eso, en todas las órdenes de compra que se generan, existe un icono para indicar los participantes del proceso de compra, solo que las funciones están limitadas. Exactamente. Bueno, de hecho, ahora hace poquito antes de empezar la clase, estaba, bueno, viendo, paso metido muchas veces en las páginas de Chile Compra o en las noticias que van pasando, y aquí empezaron a incorporar algunas pequeñas cosas que empiezan a regir desde hoy día o pequeños cambios que se nos van a venir en los próximos días. Así que, bueno, ahí les voy a compartir el link en un momentito más para que puedan observar y saber pequeñas actualizaciones o cambios que van a haber. ¿Ya? Esto, bueno, de hecho la noticia salió publicada el día de hoy, hace, no, mentira, día 27 ayer, perdón, recién estaba leyendo la noticia. También, eh, ¿dónde se debe hacer la declaración de interés en patrimonio? Aquí muchos vamos, o muchos ya lo han hecho, tal vez en su totalidad, eh, que es dónde se debe hacer. Y para quienes tal vez no lo han hecho, aquí hay algunos puntos sumamente importantes, que siempre se debe hacer de forma obligatoria y sin excepciones en el mes de marzo. Y se debe actualizar en el mes de septiembre. Es decir, se ejecuta prácticamente a comienzo de año, marzo podemos dejarlo como comienzo de año y en septiembre se debe realizar una actualización
todo está en la misma página de la www.declaracionjurada.cl/DIP. Ahí está el link, o si es que uno lo puede ingresar directamente. ¿Y qué contiene la declaración de interés y patrimonio? Lo que son datos personales, todos bienes muebles e inmuebles, también los derechos y deudas, ¿ya? Eh, Generalmente, o en mi caso, muchas veces nos piden se me escapó el nombre, lo tenía en la mente recién, el certificado de deuda de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero. Constantemente nos están pidiendo, bueno, en su momento lo pedían de forma anual, una vez al año, pero hoy en día ya se está tratando de realizar de manera semestral, ¿ya? O en algunos lados que donde se maneja mucho más recursos, mis escalones superiores, por ejemplo, se está haciendo de manera trimestral. Trimestral, sí, así es. Donde se va solicitando el certificado de la CMF, y ahí se realiza una pequeña evaluación, sobre todo para trabajar en lo que son las áreas sensibles. El punto es que para realizar la DIP debe contar con usuario en la Contraloría DIP y clave única. Sí, así es, F. Alvarado, sí, debe ser don Fernando, sí, efectivamente. Bueno, yo creo que muchos o en su totalidad ya contamos con lo que es la clave única y generalmente esto las instituciones lo habilitan a uno para que pueda hacer la declaración en línea y no pueda tener como restricciones que le aparezca algún tipo de error. Em, Ahí viene cómo registrar la nómina de participantes en los procesos de compra y la ejecución contractual. Ahí vemos en requirente, participantes de la unidad de compra o unidad equivalente, evaluadores quienes integran la comisión evaluadora, eh, José, y a quienes se les solicita el certificado de la CMF. ¿A quiénes? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, sí, por decirlo, nuestros mandos o el personal que está a cargo de nosotros, eh, está dispuesto a que nos soliciten el certificado de la CMF. Contexto, nosotros ingresamos a la página www.cmf.cl, ingresamos con la clave única, imprimimos el certificado y ese lo entregamos. También puede surgir la duda, pero ellos están autorizados a ver nuestros datos personales, entendiéndose que sí, nuestros datos o nuestra información financiera son personales. Sí, es por eso de que nosotros firmamos un certificado en el que se nos autoriza el tratamiento de datos personales, no recuerdo bien el nombre completo o el nombre técnico, pero es donde nosotros autorizamos a que puedan tratar nuestra información solamente y exclusivamente, valga la redundancia, perdón, para fines debidamente institucionales. No de que para saliéndonos un poco del contexto para los comentarios de pasillo, los rumores de pasillo, por la reserva de información. Es decir, no, X personas, no, por ejemplo, me voy a tomar a mí. Por ejemplo, no sabes que José debe 30 millones de pesos y aún así es el encargado de compras. No, es que José no tiene deuda. ¿Y cómo no va a tener deuda? Solamente es para fines institucionales o para los fines a los cuales fue entregado. ¿Ya? También donde se hace pública esta nómina, en lo que son las licitaciones públicas menores a 100 UTM. Ejemplo, módulos de licitación en el paso 6. Esto también está en los videos, no incorporé el video acá porque nos iba a conllevar mucho tiempo, pero si es que lo quieren consultar, está en mi plataforma para que lo puedan ver y visualizar el paso a paso. eh, para cuando son licitaciones públicas de igual o superior a 100 UTM, eh, cuando el proceso está en estado autorizado y publicado, ahí les va a dar la opción para hacer pública la nómina. En los casos que se trate de una compra ágil o un trato directo, se ingresa la nómina de los participantes cuando la orden de compra se encuentre en estado autorizado. ¿Ya? Y también para lo que es ejecución contractual, eh, se informa la nómina de quienes participan en la ficha de gestión de contratos de mercado público. ¿Ya? Estos son algunos tips, o yo creo que tal vez
más de alguno puede haber trabajado con algún caso puntual y debe haber realizado este paso. Y para quienes no, están los videos para el paso a paso. Es un tutorial bastante completo. Cuando yo recién estaba aprendiendo, me sirvió bastante. Así que, bueno, quise compartirlo con ustedes más que todo. Y ahí viene nuevamente eh, este pequeño cuadro que son 6.6 integrantes, por decirlo así, eh, que espero que se lo puedan recordar. Por ejemplo, el artículo 12 bis y el reglamento propiamente tal, en su artículo 13 nos dicen de que la entidad pública debe elaborar una nómina con el registro de todos los funcionarios que participan en todo el ciclo de la compra. Señorita Paola, a ver, consulta, yo estoy recién asumiendo como subrogante de encargada de compras en esta región y acabo de percatarme que no completé la TI. ¿Esto tiene alguna sanción? Ya. Señorita Paola, en este caso, como usted se encuentra recién en proceso, asumiendo, perdón, como usted se encuentra recién asumiendo, en su caso, no incurriría en una sanción. Perdón, por el tema de que por necesidad del servicio usted se encuentra recién asumiendo. Distinto es cuando es con dolo y no se realiza la declaración de intereses y patrimonio. O sea, la declaración de patrimonio e intereses, perdón. Cuando ya se realiza con dolo, es decir, todos sabemos que en marzo, o siempre hay alguien que nos recuerda, completen la DIP, hagan su declaración, hagan la declaración. Y cuando uno con dolo no lo realiza, ahí sí amerita una sanción, que están un poquito más adelante por unos casos muy puntuales. Pero en ese caso, señorita Paola, no estaría incurriendo en una sanción debidamente porque usted se encuentra recién asumiendo como subrogante. Así que por ese lado se puede quedar tranquila, señorita Paola. Eh, bueno, ahí está la página. No hay de qué, señorita Paola. Eh, para lo que es la don Marcelo, el firmante en una compra ágil, sería el director regional o quien autoriza en la plataforma. En mi caso es el que autoriza en la plataforma. Como nosotros bueno, en la institución no manejamos como prácticamente nuestro director regional, sería quien autoriza la compra. Eh, no sé si es que hay alguien aquí presente que esté un poquito más claro con esto en el sentido de la cadena jerárquica o en la cadena de ustedes. Si es que me pudiera complementar, por favor. Se lo agradecería bastante para responderle bien la pregunta a don Marcelo Soto. Em, También aparece o se nos actualiza lo que es una nueva declaración para las personas jurídicas. Aquí sí o sí, toda persona jurídica, para que pueda ofertar, enviar cotizaciones, gestionar órdenes de compra, contratos, etcétera, 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 su requisito principal es haber realizado la declaración jurada. ¿Por qué? Porque aquí sí me empieza a ingresar mayor información sobre todas las personas jurídicas y los beneficiarios finales, que eso es lo que vimos en un comienzo. Sea beneficiario final, administrador, e incluso lo que constantemente no sé si se monitorea, será la palabra correcta, pero sí se está como controlando, son los vínculos con otras empresas de que puede estar. Así que en ese punto son nuevas actualizaciones para ver eventualmente conflictos de interés, etcétera. Bueno, referente a eso, no sé si alguien, para finalizar con la pregunta de don Marcelo, si es que en el caso de que alguien haya hecho una compra ágil, haya sido el director regional o quien autoriza en la plataforma, en mi contexto, ha sido quien autoriza en la plataforma. Eh, Este punto también se los comenté en un comienzo para saber qué son los beneficiarios finales y dónde los proveedores tienen que informarlo. En este caso, si yo les vuelvo a preguntar, para ustedes, ¿qué es el beneficiario final?
¿qué me responderían ustedes o qué me dirían? Lo pueden hacer por el chat, lo pueden hacer por micrófono, como más les acomode, para ver si es que recuerdan cuál es el concepto de beneficiario final. Cierra. Características claves del beneficiario final: posee directamente más del 10% del capital o derecho de voto. Exactamente, tal cual. Ese es el concepto clave. Recuerden, si posee más del 10%, posee directamente más del 10% del capital o derecho de voto, eh, o dueño más del 10%, ese es el beneficiario final. Esa es la característica principal. ¿Ya? También, eh, perdón, desde ahora o con las nuevas actualizaciones de la ley, de su reglamento, se hace obligatorio que toda empresa debe declarar quiénes son los beneficiarios finales. Y ahí se genera también un tema que está dentro de uno de los módulos que vamos a ver. ¿Qué pasa si yo omito con dolo a algún beneficiario final? Pueden haber distintos casos. Supongamos que uno de los beneficiarios finales no tenga nada que ver con el sector público, no tenga relación directa, no tenga amistad, no sea cónyuge, solamente se omitió por X motivo. Y también está cuando se realiza con dolo, cuando uno de los beneficiarios finales es un funcionario público o es una jefatura o un directivo que tiene que ver con el proceso de compra. ¿Ya? Vamos a ver también lo que son multas, sanciones, etcétera, que está dentro de nuestro temario. Toda persona jurídica, esto también está en la página de Mercado Público, y si es que mal no recuerdo, también hay un video tutorial para conocimiento de ustedes, de que deben las personas jurídicas suscribir una nueva declaración jurada en Mercado Público. No sé si hasta el momento hay alguien que haya quedado con alguna duda o algo que les pueda aclarar, algo que los pueda ayudar. ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Em, También, hoy en día, incluso para quienes ya llevan mucho más tiempo en esto de las compras públicas, podrán estar de acuerdo y podrán incluso confirmarme en este caso de que ya hoy en día hay la información disponible para usuarios del sistema y para la ciudadanía en general. eh, la información es más accesible, en el sentido de que, según entiendo yo, antiguamente se debía tener un acceso específico, o sea, un usuario, una clave para poder recién visualizar quiénes son los organismos que realizan las adquisiciones, los montos de las transacciones, los reclamos, los días de pago, al igual que los proveedores. Hoy en día no es necesario tener una cuenta en Mercado Público para yo poder acceder a la página y saber cuáles son las adquisiciones públicas que se están llevando a cabo, que ya han sido cerradas, de que están finalizadas, las fichas compradores y las fichas proveedores, ¿ya? Todo eso hoy en día prácticamente por transparencia incluso es, eh, ¿cómo es la palabra? Perdón, es de acceso público, por decirlo así. De que cualquier persona puede visualizar, ejemplo, puede buscar o sea, www.chilecompra en la parte Servicios de Registro Civil e Identificación. Y sin ningún problema pueden visualizar todas las bases, todo lo que tenga que ver em, con los contratos o algún tipo de licitaciones. ¿Ya? Eh, Ahí está. Y ahora bien, como les mostré el día de ayer, ¿en qué consiste la ficha comprador? Ya para ir pasando a los siguientes módulos, principalmente es un insumo para la gestión de ventas de los proveedores del Estado y también es como la hoja de vida, por llevarlo a nuestro contexto, de que transparenta el comportamiento de compra de todo organismo del Estado. Prácticamente, asociándolo así, es nuestra hoja de vida. ¿Ya?
que me indica, como bien mencionamos, las transacciones del organismo público, la ejecución del plan anual de compra, el famoso PAC, los reclamos de los proveedores, los días promedios de pago y si es que han habido demandas recibidas ante el Tribunal de Contratación Pública. ¿Ya? Toda esa información ya pasa a ser, ya no es tan reservada, sino pasa a ser de libre consulta para cualquier ciudadano. Que espero poder visualizarlo acá. Ahí está. Y se lo voy a colocar aquí, perdón. Aquí está. Espero que lo puedan ver. Aquí, por ejemplo, estamos en la página de mercadopublico.cl, que si se dan cuenta, sin ningún usuario o alguna clave, yo puedo consultar sobre cualquier institución u organismo público. Por ejemplo, vamos a colocar servicios de registro civil e identificación. Yo sé que no era necesario colocar el nombre completo, pero para darle mayor realce. Es decir, aquí no aparecen todas las licitaciones, no aparecen los montos, perdón, la fecha de publicación, la fecha de cierre, la cantidad de compras efectuadas, la cantidad de reclamos por pagos no oportunos. Y aquí aparece prácticamente toda la información de libre consulta y de libre acceso. Y me aparecen los montos disponibles. Si es que el monto es mayor a 5.000 UTM, me va apareciendo toda la información. Perdí el chat para poder ver si es que alguien va teniendo alguna pregunta. Creo que no. Principalmente eso. Y también me va detallando otro, por ejemplo, que vamos a colocar servicios, certificación y mantención de ascensores. Yo presiono y me van a enviar directamente a la licitación. Me va a aparecer la fecha de cierre. Ejemplo, en este caso aparecen que falta 2 días para que cierre esta licitación. Si es que yo quiero dejar algún reclamo, puedo descargar las fichas, los adjuntos, el historial. Prácticamente puedo ver todo el proceso, puedo hacer la consulta de todas las bases técnicas, todo. ¿Ya? A diferencia de que antiguamente era mucho más restringida la información. Eso les quería mostrar principalmente. em, y también, ¿cuáles son algunas de las mejores que ya han habido y que van a seguir habiendo y ocurriendo en el sistema de las mejoras al escritorio de proveedor de mercado público? Principalmente, aquí va a aparecer el estado de habilidad en el registro de proveedores, las transacciones en mercado público, las notificaciones de los procesos, las noticias. Les va a aparecer esto tal cual, ¿ya? Y aquí pueden encontrar la ficha proveedor y ficha comprador también, como les mencionaba en su momento. También ya empezamos a tocar unos puntos sumamente delicados y que nos pueden jugar como un arma de doble filo o nos pueden jugar tal vez incluso una mala pasada, sin la intención de generar algún temor o algún rechazo. Caso puntual mío, cuando recién empecé nos decían, disculpando los chilenismos, nos decían, oye, no vayas a meter la pata porque o si no, tú vas a tener que pagar si te equivocas en una licitación. Oye, pero si tú haces mal esto, vas a tener que pagar la multa. Oye, pero te van a sancionar si haces mal esto. En mi caso fue así y me pasó. Y como es que le agarré un poquito de rechazo o tal vez un poquito de miedo. Bueno, yo tenía un mes recién de haber egresado de la escuela, un mes de planta, por decirlo así, un mes en la planta institucional. Y que me dijeran eso, incluso me dijeron, si es que te equivocas, te pueden dar de baja. Ya creo que con todo ese miedo ya uno como que le genera un poquito de rechazo, le hace un poquito el quite, por decirlo así. Pero después fui entendiendo más, me fui especializando, fui leyendo, fui entendiendo, fui cometiendo errores eventualmente. Siempre se pueden cometer los errores, pero lo importante, como le decía, es subsanarlos. ¿Ya? Y aquí ya hoy en día, en lo que es 2025, octubre de 2025, ya casi noviembre, se han
intensificado en lo que son las fiscalizaciones, se han establecido nuevas atribuciones y sobre todo las sanciones en el marco de lo que es la modernización de la ley de compras. Se incluyen tres aspectos a considerar, que es la creación de registros de beneficiarios finales, se amplían las inhabilidades para contratar con el Estado funcionarios y sus familiares, los cuadritos que vimos ayer, y también hay una mayor colaboración con las entidades fiscalizadoras. Em, Aquí es donde prácticamente el sector público o las entidades fiscalizadoras, uno de ellos, Servicio de Impuestos Internos, Contraloría General de la República, etcétera, ya van a tener conocimiento de toda la información y esa información la van a hacer entrega a cada ministerio y sobre todo en este caso de Chile Compra o de Mercado Público, van a entregar esa información o va a estar disponible para ver conflictos de intereses, para ver los beneficiarios finales que no correspondan, que sean, que deban haberse abstenido, etcétera. También se han hecho algunas modificaciones en los reglamentos para la compra ágil, convenios marco y trato directo, para aumentar mucho más la transparencia y la trazabilidad de todo proceso. Y aquí me hacen una pregunta. J. Lassen, desconozco quién es José. ¿El registro de beneficiarios finales es público? ¿Está accesible en la plataforma del mercado público? Sí. Efectivamente es público y se puede acceder directamente desde la plataforma de mercado público y ahí aparece el listado efectivo de quiénes son los beneficiarios finales. Em, Incluso, menos mal me tocó ese punto, en el sentido de que para entender cómo funciona la información un poquito, es cómo aparece el listado de beneficiarios finales, prácticamente la información que declara cada empresa, pero esta también es corregida o complementada por la información que maneja el Servicio de Impuestos Internos. Porque ahí es donde nace mucha de la información que se entrega a toda autoridad fiscalizadora o cualquier plataforma o cualquier ministerio prácticamente eh, que haga transacciones públicas en ese sentido. Y sí, bueno, como le decía, efectivamente es público. Em, Ahí está. En los procedimientos de compra, yo creo que ya es sabido por muchos de ustedes y aún así se nos pueden ir pequeños detalles. Yo sé que es mucho texto, por eso voy a tratar de explicarles como lo más puntual de esto para no generarles o no, o no complicarlos un poquito con esto de que sea mucho texto. Por ejemplo, algunos cambios en los procedimientos de la compra. Por ejemplo, compra ágil, principalmente ya el proceso sigue siendo aún más transparente, las reglas se están definiendo de una mejor manera o mucho más clara, y para toda adquisición menor a 100 UTM, porque recordemos de que antes era hasta 30 UTM, ya hoy en día es hasta 100, que nos permite una mayor libertad y nos permite una agilización gigante de los procesos. En mi caso, o en nuestro caso, nos ha servido bastante. Imagino que a ustedes también les ha eh, beneficiado. Desconozco, la verdad, los rangos o las variaciones de los montos de las compras que realizan, pero aún así debe haber marcado una gran diferencia. Em, Punto aquí un momentito. ¿Alguien ha quedado con alguna duda de todo lo que hemos ido viendo? Eh, Les doy un minutito del espacio. Si es que alguien quiere prender el micrófono, tal vez por chat le complica un poquito y prefiere conversarlo, no hay ningún problema. Le doy el momento para poder aclarar las dudas. Puede levantar la mano y sin problema alguno lo podemos ver. ¿Todo bien por ahí? Perfecto. Muchísimas gracias. Eh, Ahora bien,
Lo que es convenio marco, eh, se hizo prácticamente, se rediseñó con mucho más, mayores exigencias de evaluación, control de vigencia y sobre todo con las métricas de desempeño obligatorias para todo proveedor. Es decir, se empieza a exigir mucho más, pero todo en pos de la transparencia, probidad y el buen uso de los recursos públicos, sobre todo también para evitar algunos casos donde puedan haber multas, sanciones que no hayan correspondido o que hayan sido erróneas. Lo que es trato directo se restringió aún más, su uso a causales muy acotadas y justificadas. Sí o sí se debe hacer, o se debe exigir el registro obligatorio de la plataforma con revisión posterior. Y aquí recordé una pregunta que me había hecho don Fernando, em, referente a la prórroga de los contratos, ¿ya? Que si es que mal no recuerdo, la pregunta que había hecho don Fernando era, si bien aquí el decreto 661 nos indica de que se están eliminando o se está derogando lo que son las prórrogas, pero aún así se puede hacer en casos puntuales. Sí, bueno, el ejemplo, me parece, si es que mal no recuerdo, está subido en la plataforma, en donde se especifican los puntos, y ahí también voy a dar el espacio para enfocarnos mucho más en la pregunta de don Fernando. Eh, M. Bastía, CM, convenio marco, mayor a 100 UTM, nuevos, convenio marco. ah, Ahí no lo entendí bien, disculpando, no le entendí bien la pregunta. No sé si lo puedo molestar con... No me puedo formular la pregunta. No la entendí bien, disculpe. Convenio marco es solamente hasta 100 UTM. Sí, efectivamente. Y está un poquito más adelante en un punto también, que creo que es del módulo 3 o 4. Desde, eh, eh, desde 100 UTM. No sé si es que alguien quisiera habilitar el micrófono para poder aclarar este punto. Hola, buenas Yo tardes. creo que... Habla Carlos Rojas. Sí, los convenios Don marcos Carlos, buenas ahora, tardes. de acuerdo a las modificaciones, son a partir de las 100 UPM, eh, pero existen aún convenios marcos que están vigentes que se pueden comprar bajo ese monto. Eso. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaración, don Carlos. ¿Se cambió? Sí. Sí, Carlos Eh, Rojas. ya, perfecto. Muchas gracias, don Carlos Rojas. Bueno, lo importante es esta forma de que podamos ir compartiendo experiencias. Como les comenté en un comienzo, yo no soy el, el dueño de la verdad, no. De hecho, muchas cosas puede que esté omitiendo o se me estén escapando detalles que ustedes mismos me pueden ir complementando y aclarando muchas cosas. Y sobre todo yo creo que dentro del mismo servicio en general para ustedes, intercambiar las experiencias de cómo se ha hecho en algunos lados, porque tal vez algunos tienen más movimiento que otros, les puede servir de una forma inmensa. Así que le agradezco, don Carlos, el aporte. Bueno, y a los que están participando también en el chat. Em, También recuerden otra cosa, si es que hay alguno de nosotros o alguien que se equivoque, aquí lo importante estamos todos para aprender, por si acaso. Aquí todos no somos eh, dueños de la verdad, volviendo nuevamente al tema, así que todos nos podemos equivocar, nadie se va a reír, mejor así vamos aprendiendo todos. Tal vez alguien tenía la misma duda y no se atrevió a preguntarlo, es sumamente importante esto.
También retomando, bueno, el trato directo que ya lo visualizamos, la famosa subasta inversa electrónica, eh, de que se amplía su uso a otro tipo de productos y servicios estandarizados, de que se promueve sobre todo la competencia basada en precio. Ejemplo, si yo les hago la pregunta, una pregunta relativamente sencilla, em, ¿qué promueve la subasta inversa electrónica? Entre paréntesis, SIE, cierre paréntesis, se cierra signo de interrogación. ¿Qué deberían responder ustedes? De que se promueve la competencia basada en los precios. Nada más que eso. ¿Ya? También tenemos lo que es la compra pública de innovación, la famosa CPI, de que se mantiene como una opción, no se elimina, no se deroga, solamente se sigue manteniendo como una opción para adquirir soluciones novedosas, con procesos que incluyen un codiseño y prototipos. Em, Creo, en base a la experiencia o con todos los años que se va renovando o se va actualizando las nuevas tecnologías, no sé si es que hay alguien que haya participado o haya realizado o ejecutado una compra pública de innovación. No sé si es que hay alguien acá que lo haya realizado. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, seguimos. Ya, bueno, continuando. Lo que son los diálogos competitivos, eh, se introduce esta nueva modalidad para poder interactuar con proveedores y también se formulan algunas soluciones innovadoras para lo que son necesidades complejas. Creo que se está... Perdón. Es decir, se me estaba duplicando el audio. Perdón. Em, También bueno, perdón, retomando diálogos competitivos, eh, para interactuar con proveedores y formular soluciones innovadoras para necesidades que sean debidamente complejas. Principalmente lo que tiene que ver con infraestructuras. Eh, También consultas al mercado se incentiva el uso en las compras de gran envergadura para poder obtener información valiosa sobre algunas soluciones disponibles y mejorar la calidad de las licitaciones. También aquí ya empezamos a tocar lo que son las famosas sanciones. Em, Aquí empezamos a tener un nuevo tipo de atribuciones. Se fortalece la fiscalización porque implican un mayor riesgo de sanciones para lo que son proveedores, funcionarios y que no cumplen con la normativa. ¿Por qué? Porque pasaba mucho de que cuando se incurría en alguna falta, las multas eran relativamente bajas, eh, tanto para lo que son los proveedores o funcionarios o organismos compradores. Eh, También las sanciones principalmente es que aparece el concepto de la inhabilidad para contratar con el Estado, que se amplía significativamente y todo esto está específicamente en el capítulo 6 artículo 30 del reglamento o de la ley de compras públicas. Me parece que lo tengo subido en la plataforma también, para que lo puedan ver. Y aquí empezamos con el módulo 2 y aquí voy a empezar a ir un poquito más rápido para ir acelerando. El módulo 2, las modalidades de compra vigentes, características y las garantías. Bueno, vimos lo que era subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica, la primera que se realizó en mercado público, eh, se adjudicó, principalmente también está el video para que lo puedan ver, se adjudicó la primera subasta inversa electrónica que se realizó el 22 de agosto de este año, que fue para Carabineros de Chile.
Esto marcó también un antes y un después. Y bueno, hay muchas noticias, hay muchos videos, eh, colegas cercanos que pertenecen a la institución y que también se manejan en el tema de compras públicas, de que permitió y les trajo un gran beneficio, sobre todo en un ahorro de aproximadamente, bueno, ahí está, ahí le hice mención, de 52,6% eh, de ahorro en el gasto fiscal. El 52,6%, algunos pueden decir es poco, otros pueden decir no es casi nada, es bastante. En mi caso, o en el contexto, yo encuentro que se realizó un ahorro gigante, se ahorró prácticamente la mitad de precio gracias a este tipo de subasta inversa electrónica. Yo creo que también algunos dicen, se ahorró bastante, sí, y fue la primera que se hizo el 22 de agosto de este año, con Carabineros de Chile. Em, y ahí sale o surge la pregunta. ¿Qué es la subasta electrónica inversa? Principalmente es un proceso de adquisición pública donde por medio de una plataforma digital eh, todos los proveedores empiezan como a competir para poder ofrecer el menor precio, ya sea por un bien o por un servicio requerido. Por una entidad pública, nosotros, solamente, o la diferencia con una licitación tradicional, es que el objetivo es que el proveedor ofrezca el precio más bajo en tiempo real. Aquí se promueven dos puntos o dos aspectos sumamente importantes, que es la eficiencia y la transparencia. ¿Ya? Recuerden, por favor, eficiencia y transparencia. Eh, Esa es como la principal diferencia con una licitación tradicional. ¿Qué ventajas me puede traer? Sebastián, las multas van desde las 10 a 100 UTM. Sí, exactamente. Hay un punto que vamos a tocar de las multas. Hay un cuadrito que les tengo referente a lo que son las multas, para que lo puedan tener, tal vez imprimir, sacar una foto, etcétera. Eh, la ventaja de este proceso es que se reducen tiempos y costos administrativos, se promueve la competencia y la transparencia, y se facilita la participación de una mayor cantidad de proveedores, incluso desde las regiones remotas, ¿ya? Donde tal vez, bueno, aquí tenemos de distintas regiones, se han visto beneficiados con este tipo de subasta inversa electrónica. También un punto que me tocaron bastante ayer, lo vi en el chat, eh, de que o empiezan como nuevas regulaciones o nuevos beneficios para las empresas de menor tamaño, las famosas pymes, de que pueden participar en una primera instancia de la nueva o la nueva forma de la compra ajena. Y aquí, como vimos, se eleva el monto o el límite de la compra ágil de 30 a 100 UTM, lo cual marca una gran diferencia, una mayor libertad de compra o agilización. Por ende, las empresas de menor tamaño pueden acceder a estas oportunidades de negocio por casi 6.700.000 aproximadamente. Bueno, la UTM, todos sabemos que va variando mensualmente, pero ahí está un aproximado de 6.700.000. Sí, 6.700.000 pesos aproximadamente, lo cual les marca un mayor beneficio. eh, Finalmente, esto se actúa como un incentivo para que puedan participar en lo que son compras públicas. Y aquí está un pequeño cuadrito. eh, perdón, José, y a la fecha, ¿cuál será el porcentaje de uso de esa plataforma? Según datos oficiales, le tendría que averiguar, pero usted dice en el porcentaje de las pymes o de que usan la plataforma para las compras. En ese sentido de que usan las pymes, usan la plataforma. Si es de eso o del porcentaje de subasta inversa, se lo tendría que confirmar. Si me da tal vez de aquí al break o a que volvamos del break o máximo mañana, yo le tengo la respuesta para averiguar el dato exacto del porcentaje de uso de la plataforma bueno, de lo que es subasta inversa electrónica. Me comprometo a averiguárselo, así que le voy a tener el dato. Eh, para no tirarle prácticamente
un porcentaje al aire. Así que le voy a tener el dato. No a ustedes, señor. Así que, bueno, aquí aparecen los procedimientos que nos puede surgir muchas veces la pregunta, ¿eh? ¿Qué procedimientos de compra utilizar? Eh, la compra ágil abarca el procedimiento ágil hasta 100 UTM. El comprador solamente debe subir el requerimiento a la plataforma. La licitación simplificada es el procedimiento de hasta 100 UTM que requiere de tiempo para su diseño de bases de licitación. Ahí podemos ir viendo pequeños pros, pequeñas desventajas, ventajas, desventajas, podemos ir verificándolas de a poco. Entendamos de que cada caso es un caso y cada uno se va ajustando a la necesidad real que nosotros podamos tener. Ejemplo, yo no les puedo decir sin ninguna base, sin saber el contexto de ustedes, decir, eh, a ustedes les sirve más hacer la compra ágil. No me puedo atrever a decir eso porque cada uno es un caso. Se deben evaluar los aspectos o cada punto sumamente importante. Eh, y aquí sale, bueno, lo mismo que estábamos tocando recién, cómo la modernización de la ley de compras ayuda a las empresas de menor tamaño. Principalmente se aumenta de 30 a 100 UTM, lo que vimos recién. Eh, las primeras, la primera opción de compra será solo empresas de menor tamaño, solamente las pymes. Se reducen las barreras de entrada y las UTP, para quienes tal vez no lo han escuchado, son las uniones temporales de proveedores. Eh, Solo pueden estar integradas por empresas de menor tamaño. Principalmente, y ahí al regreso del break, vamos a ir viendo algunas barreras de cómo era antes, o incluso tal vez me pueden complementar ustedes o me pueden decir por qué muchas pymes no participaban de este tipo de licitaciones o de este tipo de compras. ¿Por qué no estaban en prácticamente mercado público? ¿Por qué no estaban ahí? ¿Cuáles creen ustedes que haya sido a como era antes de la actualización de las normativas? ¿Eh? Bueno, algunos de los requisitos o cosas que se pedían era principalmente de que eh, estaban en desventaja con las empresas de mayor tamaño y además estas últimas realizan OTB. Exactamente, esa es una de las desventajas principales que podíamos encontrar. Eh, También algunos requisitos de que era sumamente complejo, los procesos eran largos, las restricciones, había muchos costos elevados y ya hoy en día los requisitos se empezaron a simplificar, los procedimientos es todo digital y empieza a haber una mayor inclusión. Así que bueno, principalmente esos son algunos puntos que les quería tocar principalmente. No sé si es que alguien ya va quedando con alguna duda o algo que no haya quedado claro, o para ir empezando lo que es la pausa, el break, para que puedan tomar un café, hacer una pausa. Entiendo de que de lleno esto suele ser una materia muy densa, de que tal vez nos cuesta entender o nos cuesta asimilar el proceso que va ocurriendo o las actualizaciones que van año a año. No sé si es que alguien ha quedado con alguna duda. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, en base a eso iniciaríamos lo que es el break o la pausa, eh, que sería de 10 minutos, para que lo mismo puedan hacer una pausa, levantarse de las sillas para quienes estamos sentados
tomar un café, etcétera. Así que, Ok, bueno, 16:10 estaríamos. volvemos, ¿les parece? Así es. Ok, gracias. Perfecto. No sé si es que se me escucha bien o se me escucha un poquito cortado. Está sin imagen, don José. Ahora sí, pido las disculpas. Estaba duplicada mi información. Perdón. Bueno, principalmente, em, ya para retomar e ir cerrando algunos aspectos de los módulos, hay alguien que necesite que, perdón, de que me regrese un poquito para poder explicarle más a fondo lo que son los módulos o los módulos, la materia que hemos visto. ¿Van todos bien entonces? No hay nadie que necesite que me devuelva un poquito más. Entonces, bueno, algunos de los o de las ventajas, perdón, de las ventajas que, como bien mencionábamos hace un momentito, em, es que han habido algunos recursos simplificados o algunos requisitos de que para lo que son las pymes em, han ido mejorando e incluso se han ido beneficiando muchas, en el sentido de que ya no existe tanta, tanta competencia como, o desventaja, como bien mencionaban recién por el chat, con las empresas de mayor tamaño. Es decir, em, un ejemplo muy simple. Supongamos que yo, X persona, yo, sin ser del sector público, em, tengo una empresa, una pequeña empresa, tengo una pequeña distribuidora de, ya, por ejemplo, de artículos de aseo. No voy a ser capaz de competir, por ejemplo, contra un supermercado grande, Walmart o Líder, que se encuentre em, participando también en base a una licitación. Yo no voy a ser poder capaz de competir, ya sea por tamaño, ya sea por disponibilidad de stock, de productos, etcétera, por el tema de que ellos pueden ofrecer tal vez un valor menor, pueden ofrecer menores montos, pueden ofrecer tal vez mayores beneficios que tal vez yo como una pyme me encuentre un poco más restringido. Otro punto es que gracias al avance de la tecnología, de que no todo, a pesar de que esté digitalizado, pasa a ser necesariamente malo, eh, el proceso se puede realizar en línea. Me reduce muchas cosas, por ejemplo, me reduce tiempo, me reduce costos y permite que empresas de distintas regiones o de distintos tamaños puedan participar sin necesidad de desplazarse, ¿ya? Desconozco sinceramente cómo era el proceso mucho antes, en algunos años. Yo imagino de que era tal vez un poco más restringido en el sentido de que debía ser tal vez una misma empresa de una región o una empresa de una región distinta, debían moverse, por ejemplo, suponiendo de la región del Maule, por dar un ejemplo al aire, y quería participar en una licitación en la región metropolitana, debía desplazarse. En ese sentido, desconozco cómo era, pero ya hoy en día está todo en línea. También la misma mayor inclusión de que se puede manejar
eh, por no excluir a las pequeñas empresas. También la formación es algo que nos marcó una gran diferencia, un punto sumamente importante hoy en día. ¿Y por qué? Principalmente, muchas empresas tal vez se manejan perfectamente en su área, en su rubro, en su giro, pero tal vez no están muy actualizados, no tienen mucho conocimiento de cómo participar en este proceso de compras públicas. Tal vez por el tema de desconocimiento, pero ya hoy en día se ofrecen guías, se ofrece asistencia digital, hay una mesa de ayuda. ¿Para qué? Para que todo nuevo proveedor, o los proveedores que ya existen, o que ya existían, perdón, puedan ir, puedan ir conociendo las nuevas actualizaciones, nuevos beneficios, nuevas condiciones, es decir, pequeñas nuevas reglas del juego que van a haber para participar sin ningún tipo de barreras técnicas o incluso barreras burocráticas. Eh, ¿Y qué beneficios final o beneficios, perdón, nos da todo esto de que ya hoy en día muchas pymes eh, han- se han atrevido a participar? Hemos tenido miles de nuevos proveedores que se ha podido evidenciar, ya ¿Ya sea cuando uno terminaron sube los estudios, la reunión de ustedes? perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono habilitado? Si lo puedo molestar, por favor. Muchísimas gracias. eh, de que las pymes ya pueden participar o han habido miles de nuevos proveedores. Y eso uno lo puede ir evidenciando cuando genera algún tipo de licitación o una compra, de que en su momento tal vez no eran los mismos proveedores de siempre, como muchas veces pudo haber pasado. Ya hoy en día tenemos distintos proveedores y tenemos de distintos precios, tenemos de distintas calidades, tenemos ya un mayor universo de bienes o servicios. Eh, la siguiente, ahí está. ¿Y qué actualizaciones está conllevando el módulo, es- el módulo de compra ágil? Ya, en este contexto, eh, principalmente, una pregunta que creo que me hicieron el día de ayer: si una cotización por compra ágil no cumple con la necesidad de un organismo público, perdón, ¿qué procede? Se declara inadmisible. ¿Y qué pasa si es que se declara inadmisible y se hacen distintos procesos? Se puede declarar desierta. La cotización por compra ágil siempre va a tener dos estados. Recuerda, va a tener solamente dos estados. Uno con oferta seleccionada u otro inadmisible. ¿Ya? Yo creo que en la práctica ya se sabe mucho esto y tal vez les esté recordando o actualizando o tal vez hablando de lo mismo que ya saben, pero pueden, de algunos se les olviden algunos pequeños detalles. Eh, ¿Qué otro tipo de actualizaciones? Es que, por ejemplo, si una cotización no cumple con los requisitos del organismo comprador, ¿qué pasa? Se cancelará, perdón, 30 días corridos después del cierre del proceso. ¿Ya? Estos son aspectos sumamente importantes, que por eso está declarado en letras grandes, letras rojas, de que en su momento son como algunos tipos de preguntas frecuentes que nos puede suceder. ¿Y qué pasa con las cotizaciones por compra ágil que no se cierren o no finalicen? Automáticamente estas quedan canceladas 30 días después del cierre del proceso. ¿Ya? Ahí es donde uno siempre tiene que estar atento, incluso con la fecha que uno va colocando. Ah, y el comprador también en su escritorio de mercado público siempre le va a aparecer una notificación 5 días antes de la cancelación automática. Es decir, de que no va a haber, o sea, perdón, va a haber un recordatorio, siempre nos va a estar diciendo, quedan 5 días, 5 días de plazo, en 5 días se cierra, quedan 2 días, queda un día, quedan 4 días, etcétera. ¿Ya? Y si el comprador no gestiona la cancelación de la cotización, esta se hace de manera automática. En el sentido de que muchas veces los compradores o muchos organismos, hablándolo en contexto general, no
no hacían la cancelación de la cotización. Entonces quedaba ahí en la plataforma y no se realizaba la cancelación. El módulo de compra ágil ya hoy en día con las actualizaciones permite la cancelación automática, ¿ya? En el módulo también se incorpora un nuevo filtro que muestra las cotizaciones por compra ágil que van teniendo 5 días de plazo para su cierre automático. Es decir, me va a ir comentando o me va a ir notificando a través del escritorio en todo momento em, las fechas, tanto a 30 días, tanto a 5 días. Aquí hay un pequeño cuadrito con algunas nomenclaturas de las licitaciones o algunos tipos, algunos rangos, los plazos de publicación. Se habla de días corridos eh, y efectivamente cada uno lo vamos a ir viendo en detalle. Em, Ejemplo, eh, se reducen principalmente algunas nomenclaturas según cada monto de la licitación. Es decir, se empieza como a regular algunos conceptos y se elimina, ejemplo, tras los cambios normativos, se elimina la LQ al tiempo que se definen diferentes plazos de publicación en la plataforma según el tipo de licitación. Todo esto que estamos visualizando aquí en esta tabla tanto de un antes y un después, lo vamos a ir viendo y también está en la plataforma compartido para ustedes. Si es que hay alguien que haya quedado con alguna duda respecto a eso. Ya. Yo sé de que muchos ya pueden saber cuáles son las modalidades de compra, cuáles existen, cuáles cada una, pero dentro de las actualizaciones de compras públicas han habido cambios. Si bien, eh, si bien se supone. Ejemplo, podemos hablar de compra ágil, perfecto. Todos podemos hablar de un mismo idioma, de un mismo tema, que es compra ágil. Pero dentro de cada especificación o cada punto, eh, van habiendo actualizaciones, van habiendo algunos cambios. Por eso es importante que la podamos repasar en conjunto. Y si es que hay alguien que tenga su punto de vista, su opinión, con toda libertad lo puede hacer. Principalmente, como comprador público, siempre vamos a tener distintas disposiciones o distintas modalidades de compra. Cada una, ahí viene lo que les comentaba hace un momento atrás, cada uno es un caso y va a depender netamente de lo que nosotros vayamos a necesitar, partiendo si es que es de un bien o de un servicio. La, la elección o para yo saber cuál me conviene depende principalmente de tres factores. Y aquí le pido por favor que se aprendan los tres factores que yo creo tal vez lo pueden tener más que claro. Eh, em, Principalmente las necesidades de la institución. Nosotros como funcionarios públicos, ¿cuáles son las necesidades o qué es lo que yo necesito? Ahí viene. Tal vez las tres preguntas que yo me suelo hacer para aprendérmelo es, primero, ¿qué necesito? Posteriormente viene el tipo de bien o servicio que se necesita. eh, ¿Qué es lo que yo necesito? El monto estimado de la compra y cuánto es lo que yo tengo para este proceso o para la compra, prácticamente. El primero de ellos, principalmente el convenio marco, eh, conocido por muchos, es una de las primeras opciones que siempre se debe revisar, porque permite acceder a bienes y servicios estandarizados. Con una demanda regular, tal vez en el sector público, aparecen algunos puntos sumamente importantes de cómo utilizarlo. Tal vez uno ya se mecanizó en cómo realizarlo. Primero se accede al catálogo electrónico. Creo que también le subí una guía paso a paso en caso de que alguien nunca haya eh, o nunca nadie haya em, participado en un proceso. eh, ¿Qué es? Primero, se emite una orden de compra directamente al proveedor adjudicado para compras superiores a 1000 UTM, que como lo veíamos era aproximadamente 69 millones 700.000 aproximadamente. eh, Se debe realizar una gran compra evaluando propuestas de todos los proveedores de la categoría. Un segundito.
Después, el monto máximo que se permite para adquisiciones mediante convenio marco es de 25.000 UTM. Para lo que son pasajes aéreos, si es que alguien ha hecho algún tipo de compra así, es de 1.000 UTM para pasajes aéreos. Después tenemos la famosa licitación pública. Y ahí viene por descarte o tal vez ir evaluando cuál caso se me va adecuando. Principalmente, si el bien o servicio no se encuentra disponible en convenio marco, en el anterior, o se considera que pueden haber mejores condiciones a través de un proceso competitivo, se opta por una licitación pública. Ya, ¿y cómo se debe utilizar? Primero, se deben elaborar las bases de la licitación que sean lo más claro posible y lo más detallado posible. Y aquí es donde generalmente entran los asesores jurídicos, perdón, para indicarnos qué cosas modificar, qué cosas corregir, qué cosas me podrían estar jugando negativamente, tanto para mi persona como para la institución a la cual yo estoy realizando la compra. Em, Después se publica en mercadopublico.cl. ¿Ya? Perfecto. Se recibe y evalúa objetivamente las ofertas según los criterios establecidos y se adjudica la oferta más conveniente para la institución. Y ahí es donde, cuando yo elijo a un proveedor, yo creo que tal vez sabido por mucho, em, se debe especificar, ejemplo, em, aquí está, permiso. Voy a tomar, por ejemplo, a unas personas aquí que me aparezcan aquí en el chat. Permiso, voy a tomar a don Daniel, señorita Juana y don Carlos Rojas. Permiso, los voy a tomar de ejemplo un momentito. Por ejemplo, si yo estoy haciendo o ya tengo la licitación pública y se presentan las tres personas como empresas, yo debo elegir, supongamos que yo elijo a la empresa de la señorita Juana. Perfecto. Elijo a la empresa de la señorita Juana y debo justificar el porqué. Todo esto se entiende que se realizó una evaluación objetiva y también tengo que justificar el por qué no a la empresa, por ejemplo, de don Carlos y a la empresa, por ejemplo, de don Daniel. ¿Por qué sí y por qué no? Y ahí yo sí debo tener sí puedo tener mucha precaución al momento de yo descartar un proveedor, ¿ya? Tal vez sea por precio, tal vez sea por calidad, tal vez sea por disponibilidad. En mi caso particular, muchas veces, más allá de que sea por el precio, dependiendo, por ejemplo, para lo que son vehículos motorizados, se opta principalmente por la calidad y la disponibilidad. Ejemplo, caso puntual, tal vez a muchos no podría haber ocurrido, de que tienen disponibilidad tal vez para 30 días más o tienen efectivamente en repuesto y lo tienen disponible para 30 o 60 días más, a un precio tal vez un poco menor, un poco más barato, pero aparece otra empresa u otra así, u otra empresa de que venda el mismo repuesto y tengan la disponibilidad en el momento. Y de que me digan de aquí a mañana o de aquí en el periodo que se cierre o en el periodo que acordemos, yo le tengo su repuesto o yo le tengo definido o le tengo su repuesto, por ejemplo. Y ahí, don Nicolás, esas variables deben estar predefinidas como excluyentes en el mismo texto de la licitación. Efectivamente, nos juega un rol sumamente importante, don Nicolás, de que se debe predefinir y se debe indicar lo mejor posible. Es decir, disponibilidad inmediata, eh, de que va a ser excluyente, como nosotros hemos colocado en algunos pasos, eh, de que es excluyente que el proveedor no tenga el bien o no tenga, ejemplo, lo que nosotros necesitamos en un periodo mayor a 72 horas hábiles o a 3 días hábiles, ejemplo. Eso se puede predefinir, pero muchas veces ya cuando finalizo, yo cuando elegí, por ejemplo, al proveedor, el proveedor me dice, ¿sabe qué? Es que no lo tengo de aquí a 72 horas más, lo tengo de aquí a tal vez 72, 96 horas más, o tal vez lo tengo de aquí a 4 días hábiles más. Ya empieza, por ejemplo,
Ya después de que descarté, si bien puedo dejarlo como excluido, puedo generar el proceso, pero me va a llevar tiempo. Y don Daniel, me parece que si el monto es inferior a 1000 UTM, se debe realizar una comisión evaluadora. ¿Es así? Efectivamente. También está en la materia y en el reglamento también. Y se lo voy a aclarar. Yo creo que de una mejor forma, don Daniel. Pero sí, efectivamente, va por ahí para no poder adelantarme mucho en el contenido, pero sí, efectivamente, don Daniel. Y don Nicolás, espero haberle respondido la pregunta. En la teoría, viene lo que le comentaba. En la teoría sí se puede dar de que esté predefinido como excluyente, pero en la práctica, en el caso puntual, me ha pasado de que ya cuando se finaliza todo, nos dicen a última hora de que no lo tienen o se van a demorar un poquito más. O tal vez de que nos dicen, no, si nosotros lo vamos a tener, llega el día que, o el plazo máximo que deberían tenerlo, dicen, no, me da un día más, me da 2 días más. Eh, Ha pasado. En mi caso particular, no sé si es que a alguien también le ha sucedido algo muy similar, pero en la práctica suceden y pueden suceder distintas cosas así. Incluso que hasta se pierda, por ejemplo, se pierda el envío. Que una vez, caso también hace un par de años atrás, lo enviaron ¿desde qué región? Era un repuesto sumamente específico que aquí en Santiago no lo encontramos y lo pedimos en Concepción, si es que mal no recuerdo. Se pidió en Concepción, sí, eh, y fue enviado a través em, de, no, fue enviado a través por encomienda, perdón, y en el transcurso se perdió, a pesar de que teníamos número de seguimiento, teníamos todo, las cosas que uno espera que nunca les pasen, nos pasó, así que ahí nos demoró mucho más en saber dónde estaba, en qué momento se perdió, en qué momento se extravió, etcétera. Eh, Así que bueno, en la práctica todo puede pasar. Después tenemos la licitación privada. Y aquí también eh, me pide tal vez un poco más de documentación porque es un procedimiento excepcional y se utiliza solo cuando la licitación pública se declaró desierta. Es decir, es el paso siguiente cuando la licitación pública ya fue declarada inadmisible, ya fue declarada desierta, eh, o simplemente no había proveedores o no hubieron interesados, principalmente. ¿Y cómo se utiliza? El primer paso es que deben tener la resolución fundada. Con la resolución fundada, ustedes pueden seguir prácticamente con todos los pasos posteriores. Después de eso, se invita a determinados proveedores a presentar propuestas utilizando las mismas bases de la licitación pública anterior. ¿Ya? No sé si es que alguien va quedando con alguna duda o yo creo que ya estaban claros con algunos conceptos, con algunos puntos principalmente. Después tenemos lo que es el trato directo, que es una contratación excepcional directa con publicidad. Ah, perfecto, muchísimas gracias, se lo agradezco. Se aplica solo en circunstancias específicas y justificadas mediante principalmente la resolución fundada. ¿En qué casos puede aplicar un trato directo? Eh, Como lo vimos un poquito más atrás, que sea un proveedor único, licitaciones previas desiertas, emergencias o situaciones imprevistas, y los servicios confidenciales o relacionados con la seguridad nacional, o proveedores con experiencia comprobada y de confianza. Solo para los que son los montos superiores a 1000 UTM y con publicación previa de la intención de compra. Me parece que ayer les mencioné este ejemplo, eh, pero nosotros hace no mucho salimos, bueno, en las noticias referente a una licitación ¿cómo se llama? Por unos camiones. No lo vi yo directamente, fue otra área, pero sí estuvimos ahí de que el proveedor, perdón, un proveedor em, refutó e indicó de que de que se estaba pasando por alto algunos procesos o algunos puntos, de que se hizo prácticamente casi un trato directo sin las causales. La señorita Danisa, ¿cuál es la diferencia entre licitación privada y el trato directo? Ya. Principalmente, señorita Danisa, bueno, la diferencia entre lo que es licitación privada es que
Bueno, ambos son procedimientos excepcionales y la licitación privada es que me permite invitar a todos o a determinados proveedores, pero que participen con las mismas bases como si fuera una licitación pública. Principalmente es como si fuera una licitación pública, pero privada, valga la redundancia como bien su nombre lo dice. Y aquí, que sí o sí, principalmente tengo que contar con una resolución fundada, pero me excluye estas causales, que son las causales de proveedor único, licitaciones previas desiertas, emergencias, servicios confidenciales, proveedores con experiencia. Esas son como las principales diferencias, principalmente, que el trato directo sí me pide unos requisitos y la licitación privada me pide solamente que la licitación pública haya sido declarada desierta. Sin interesados, perdón, o con ofertas inadmisibles. Em, no sé si ahí le respondí o le orienté un poquito más su pregunta, señorita Danisa. Si es que no, sin problema se lo puedo volver a explicar. Ah, ya, perfecto. No, no hay de qué a usted. Bueno, quedamos acá. ¿Cómo se utiliza? Eh, Aquí se me pide un poquito más lo que es justificar la causal en una resolución fundada, igual que la anterior, pero aquí se me pide justificar en base a uno de estos puntos: proveedor único, licitaciones previas desiertas, emergencia, cualquiera de esos puntos, o los que vimos anteriormente. Se debe publicar en mercadopúblico.cl y si es que supera las 1000 UTM, se deben publicar previamente la intención de compra. Y aquí yo empiezo a negociar directamente con el proveedor. ¿Ya? Esos son algunos puntos sumamente importantes. Y los procedimientos especiales de contratación. Eh, em, Aquí aparece uno por uno. Ejemplo para lo que es compra ágil, para adquisiciones de hasta 100 UTM. Lo que les comentaba en un comienzo, se debe solicitar al menos 3 cotizaciones a proveedores locales y empresas de menor tamaño, las EMT. Y si es que no se elige la oferta más económica, se debe justificar debidamente la orden de compra. Eh, Como les comentaba, hay casos puntuales. Por ejemplo, en mi trabajo, muchas veces, o en casos muy puntuales, no alcanzamos a presentar 3 cotizaciones. Presentamos dos, o en casos ya muy excepcionales, presentamos una cotización. Pero lo ideal siempre es presentar las 3, por lo menos. Para las compras por cotización se aplica cuando se requiere negociar directamente con los proveedores. De igual forma, se deben solicitar por lo menos 3 cotizaciones. Em, lo que son contratos para la innovación, eh, se deben adquirir bienes o servicios innovadores que aún no están en el mercado. Aquí, bueno, como bien su nombre lo dice, lo que tiene que ver con la innovación y que son cosas que no voy a encontrar directamente en el mercado, principalmente, que deben ser fabricados o cofabricados. En nuestro caso también nos pasó, bueno, no les conté al comienzo de la clase, les iba a contar esta experiencia. Con el avance de las tecnologías, eh, perdón, José, por lo que observo, en una licitación desierta, no me si les puedo optar por cualquiera de esas opciones, licitación privada o trato directo. Efectivamente. Y ahí, muy buena pregunta. Y ahí es donde yo debo ser lo suficientemente em, evaluativo u objetivo, sobre todo, esa es la palabra, objetivo, perdón, para decir cuál de las dos opciones me conviene más. Ejemplo, licitación privada. Tengo la capacidad, voy a volver un poquito, licitación privada. eh, ¿Puedo contar con la resolución fundada? Sí, perfecto, puedo contar con la resolución. Tengo la capacidad de invitar a ciertos proveedores para que me presenten propuestas, o solamente soy capaz de contactar a uno. ¿Qué pasaría si fuera solamente con uno? Aquí ya estaríamos hablando de un trato directo. Ahí es donde yo debo evaluar. Si por licitación privada tengo dos, sí, tengo dos o más proveedores, eh, ya me estaría inclinando por la licitación privada. Y si es que solamente fuera un proveedor, me convendría incluso más el trato directo. No sé si ahí le respondí un poquito más o le orienté más que todo la pregunta. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias.
Otro punto también, bueno, el diálogo competitivo de innovación se utiliza solamente para necesidades públicas complejas. Eh, ¿Y por qué también es sumamente importante entenderlo? Porque ahí ya se me autoriza o se me permite legalmente, tengo un respaldo, un diálogo con proveedores para definir especificaciones técnicas. Es decir, yo ahí puedo presentar tal vez mi proyecto, sobre todo para lo que es infraestructura, como lo vimos en un comienzo, eh, para saber qué es lo que yo como institución pública necesito y qué es lo que necesito que el proveedor me entregue. Y así yo explicarle claramente qué es y así el proveedor me puede decir, ah, perfecto, soy capaz de hacerlo. O me diga, no, no soy capaz de hacerlo. Después tenemos también la subasta inversa electrónica, que la vimos hace un poquito atrás, y también le subí como la experiencia me parece que fue la experiencia de Carabineros al realizar la subasta inversa electrónica. ¿Ya? Se aplica para bienes, se aplica a bienes y servicios estandarizados que no se encuentran en el convenio marco, y los proveedores presentan ofertas sucesivas y empiezan a competir en tiempo real, es decir, uno se encuentra visualizando la competencia en tiempo real por los precios. Y ahí es donde yo debo nuevamente a evaluar cada oferta y también evaluar los precios, más allá también, sobre todo, si bien el buen uso de los recursos fiscales, pero saber cuál es el que más me conviene y me sirve y me va a cumplir la función de lo que yo necesito. Tenemos también las compras coordinadas. Eh, ¿Y qué sucede? Aquí nos ha pasado, por ejemplo, entre Ejército, Armada y Carabineros, creo, hace un tiempo atrás, de que varios organismos públicos necesitan el mismo bien o servicio. Se puede agrupar una demanda. ¿Para qué? Para obtener mejores condiciones comerciales. Contexto. Si, por ejemplo, eh, ya, llevémoslo a otra institución. Si todas las instituciones, ejemplo, servicios de registro civil e identificación, em, algún tal vez Ministerio del Interior, por ejemplo, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, estoy dando nombres que no tengan relación directa. Todos necesitan tal vez computadores con ciertas características específicas. ¿Qué puede pasar? Yo puedo realizar o agrupar la demanda. ¿Por qué? Es como cuando uno compra al por mayor, disculpando el chilenismo. Si uno compra al por mayor, ¿qué pasa? Obtiene mejores precios. ¿Por qué? Ejemplo, una licitación puede ser por 10 computadores. ¿Obtendré un precio razonable? Sí, tal vez puede estar dentro de lo que yo necesito. Pero ¿qué pasa si perdón, si como instituciones, nosotros, una demanda grande, le decimos, ¿sabe qué? Necesito a un proveedor o a alguna empresa o alguna licitación. ¿Sabe qué? Necesito 2.000 computadores. Perfecto. Ya ahí sí me cambia un precio y pasa a ser mucho más accesible porque agrupé lo que es la demanda. No sé si les quedó claro con esto de las compras coordinadas. Y si es que no les quedó claro, se los puedo volver a explicar sin problema. Se define también una intención de compra común bueno, la coordinación que se entiende que debo coordinarme con otros organismos públicos. Se define una intención de compra común y se realiza también una evaluación para aplicar la modalidad de compras que corresponda. Convenio marco, licitación pública, en el peor de los casos, tal vez licitación privada, trato directo, etcétera, cualquiera sea la que nos convenga como organismos públicos. Algunas reglas claves para todas las modalidades. eh, Yo creo que ya también lo tienen muy claro, pero es consultar siempre el catálogo de convenio marco antes de iniciar una compra superior a 100 UTM, cumplir con los principios de libre acceso, competencia, publicidad, transparencia, igualdad de trato y probidad, y evaluar siempre cuidadosamente la modalidad más adecuada. ¿Para qué? Para garantizar la eficiencia, evitar multas, sanciones, eh, malos ratos incluso, y también velar por el buen uso de los recursos públicos.
Aquí está el otro contenido de los módulos, por si acaso, bueno, por si es que la hora también nos gana, ya son las 16:45. Lo que tiene que ver con multas, reclamos y contratos. ¿Ya? Aquí vamos a ver algunas tablitas, algunos cuadros de que espero le puedan ser de gran ayuda, que también se encuentran en la plataforma, para ir entendiendo la diferencia entre multas, cobros de garantía y términos anticipados de contrato. La típica pregunta que uno se puede hacer o que nos pueden realizar a nosotros, ¿a quién le aplica? Principalmente todo esto nos aplica a los organismos públicos. ¿Y qué implica o qué me conlleva esto, por ejemplo, una multa? Una obligación del pago de un monto de dinero según se fije en las propias bases de la licitación. ¿Ya? Esto también viene ya predefinido o incluso definido ya. ¿Qué pasa si es que el proveedor no me cumple dentro del plazo o no me entrega el producto o etcétera? ¿Qué implica también? Corresponde, por ejemplo, el cobro de garantías, corresponde al cobro del documento que el proveedor adjudicado entregó para acreditar el fiel cumplimiento del contrato. ¿Ya? Es decir, mm, mm, no sé si es que, disculpando de verdad el ejemplo, pero es para que les quede un poquito más claro. ¿Hay alguien que haya comprado alguna vez por AliExpress? Yo creo que se van a reír de la pregunta, pero ahí está. Si es que alguien ha comprado por AliExpress. Yo creo que más de algunos hemos comprado, incluyo también he comprado. Y se supone que nosotros nos indican un tiempo de entrega estimado entre X fecha y X fecha. Por ejemplo, coloquemos la fecha de entrega entre el 25 al 28 de octubre. Ya, perfecto. Ese es mi tiempo de entrega. ¿Qué pasa o qué me ofrece AliExpress si es que se retrasa mi pedido? ¿Qué pasa si es que es entregado el día 29? Me entregan un cupón o me entregan una compensación o me entregan una garantía por entrega tardía. En este caso del cobro de garantía es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede si el proveedor eh, no me cumplió con el plazo de entrega? ¿Qué va pasando? Es exactamente lo mismo y por eso le pido la disculpa tal vez de lo básico, lo chistoso del ejemplo, pero es para que puedan entender también el cobro de garantías. ¿De qué pasa? También el término anticipado de contrato es que ante incumplimientos, ya sea mucho mayores, más allá de que se haya retrasado 1 o 2 días, hay incumplimientos que son mucho más graves. Y ahí el comprador, nosotros, por ejemplo, estamos en todo nuestro derecho y deber a colocar un término anticipado del contrato. Y ahí nosotros justificamos el por qué se finaliza el contrato antes de lo previsto. ¿Ya? También aparece lo que son las amonestaciones, el bloqueo de productos, la suspensión temporal y también nos quedan como dos más que se los voy a mostrar también, pero en distintos contextos. Principalmente, ¿a quién aplica una amonestación? Perdón. ¿Quién aplica una amonestación? La dirección de Chile Compra. Perfecto. ¿Y qué implica? La amonestación es como prácticamente una conversación, por decirlo, bueno, tal vez nosotros en el sector público también estamos sujetos a amonestaciones, ya sea verbales o amonestaciones por escrita, etcétera, que es como una sanción leve, no me genera un inconveniente mayor, pero sí me está amonestando, es como, disculpando la expresión, también un llamado de atención, de que me diga no lo vuelva a hacer. Pero ¿qué sucede si es que ya hay muchas amonestaciones? El proveedor puede ser objeto de una sanción más grave. Es decir, le puedo bloquear el producto, puedo suspenderlo, puedo aplicarle multas, etcétera, etcétera. Después tenemos el bloqueo del producto. ¿Quién aplica también em, este tipo de comportamiento? ¿Quién aplica esto también? La misma dirección de Chile Compra,
Y esta sanción suspende el producto o el servicio de un proveedor en lo que es la tienda virtual de convenio marco. Ejemplo, cuando el proveedor, bueno, creo que aquí lo coloqué, cuando el proveedor cataloga de manera errónea un producto, establece un precio fuera del rango de mercado o entrega información falsa, entre otros. Lo vi también en otra parte de que, bueno, cuando se cursó lo que es un bloqueo de producto, ya que el proveedor colocó un precio extremadamente bajo que llamó la atención cuando pudimos visualizarlo. Y nosotros, perfecto, se hizo las consultas y nos afirmaban de que ese era el producto y de que ese era el precio. Perfecto, se continuó con la licitación, se continuó con el proceso. Pero ya cuando se había elegido al proveedor, nos dijeron que sabe que nos equivocamos en el precio. O, o nos entregaron información errónea. O sabe que no tengo ese, pero sí en la foto yo vi ese y yo le subí ese, pero disponibilidad, sabe que yo no trabajo con ese producto. ¿Nos pasó? Sí. Ahí se generó lo que es un bloqueo de producto. eh, principalmente eh, por una entrega de información falsa, un fueron otras causales que las voy a recordar en un momentito también, pero se justificó completamente por qué se aplicaba el bloqueo de productos, por qué se solicitaba a la dirección de Chile Compra. Después también la suspensión temporal. Como bien su nombre lo dice, eh, de que el proveedor queda imposibilitado, sí, imposibilitado de ofrecer sus productos o servicios en la tienda de convenio marco. eh, Principalmente cuando se aplica este tipo eh, tal vez de comportamiento, eh, cuando se vence la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el proveedor también suma varias sanciones o también existe una inhabilidad de algún socio de la UTP. Eso también tenemos que tener mucho énfasis, mucho cuidado con lo que son las inhabilidades de algún socio. Por eso se solicita bastante el beneficiario final, administrador, etcétera. ¿Vale? No cambio. No cambio, perdón. Ahí sí. Bueno, aquí retomamos nuevamente que creo que se me repitió y si es que no, bueno, aplica lo mismo de las multas, los cobros de garantías, eh, que son obligaciones del pago en dinero, ejemplo, el cobro de garantía, según el cálculo que viene establecido debidamente en las bases del convenio marco, o frente a algún incumplimiento que pueda incurrir el proveedor, o incluso distintos acuerdos que puedan suceder, de que tal vez nosotros como organismo público estemos especificando al pie de la letra con el mayor detalle posible y que el proveedor finalmente eh, nos diga otra cosa, nos entregue otro producto, perdón. También cómo se aplican las medidas sancionatorias. Aquí está como el paso a paso o sí, un pequeño mapa que espero que les pueda servir y los pueda orientar de cómo entender cómo se aplican cada medida. Por ejemplo, nosotros como compradores, ¿qué hacemos? Detectamos un incumplimiento, perfecto. Después, el paso 2 es con el proveedor realizar los descargos, pero es más que todo tomar contacto telefónico, enviarle un correo, hacerle presente y comentarle eh, de que está cometiendo o está incurriendo en una falta, en un incumplimiento. Hay un plazo de esto que es de máximo 5 días hábiles, ¿ya? Eh, También, después de eso, pasamos nosotros como compradores a informar en la resolución. Eh, en este sentido, el periodo igual se amplía un poquito más, que son 20 días hábiles. Tal vez algunos ya se sepan los días de memoria, em, pero ahí es donde se evalúa si se aplica o no se aplica alguna sanción o alguna medida. Y en este sentido solamente tenemos dos formas. También, imagino, sabido por muchos, por correo electrónico o por carta certificada. Después bajamos nuevamente y el proveedor puede interponer un recurso no es recurso de protección, un recurso de reposición, perdón. Y aquí ya tiene 5 días hábiles más
para interponer un recurso de reposición, un recurso jerárquico para, eh, para apelar a este incumplimiento, en efecto. Después se determina una resolución final. Y ahí hay un plazo de hasta 30 días, sí, hasta 30 días hábiles para saber si se acoge o se rechaza el recurso del proveedor. ¿Ya? También se informa tanto al proveedor vía carta certificada o vía correo electrónico. Después, como siguiente paso, tenemos la publicación en la ficha proveedor, que el administrador del contrato debe publicar la sanción firme en la ficha respectiva del registro de proveedores y se adjunta en la resolución, porque ahí junto a la resolución es la base para decir, ah, incurrió tal vez en esta falta, ah, incurrió tal vez en esto. También después, otro punto, que es que la sanción que está aquí, sí, como paso final, la sanción se considera en el cálculo de la nota de comportamiento contractual base del proveedor. Y esto sí es, hablándolo un poquito más, más chileno, disculpando también, es como la lista de la vergüenza o la lista negra, por decirlo, que aquí va a quedar visible para todos los organismos en las fichas del proveedor del registro de mercado público. Es decir, quien acceda o quien pueda visualizar la ficha proveedor se va a dar cuenta o le va a aparecer de que tuvo tal vez una amonestación, un bloqueo de productos, una multa, etcétera. Es decir, le queda ahí, le queda prácticamente en su hoja de vida. Eh, y ahí sí, quien sea cualquier otro organismo lo va a poder visualizar. Aquí también tenemos algunos ejemplos que esto yo creo que por el tiempo y por la hora lo vamos a ver ya el día de mañana, porque ya quedan 3 minutos para las 5 de la tarde, eh, para ya ejemplificar algunas cosas y que les puede quedar mucho más claro. Así que bueno, principalmente eso sería por lo menos el día de hoy. Si es que alguien quedó con alguna duda, lo invito a que lo pueda hacer presente, lo pueda comentar. Soy todo oído, no hay ningún problema. La aclaramos tal vez ahora o si no mañana para, para que les pueda quedar mucho más claro la materia. A ustedes, don Héctor, muchísimas gracias por la atención. En general, a todos, muchas gracias por la atención también. Y bueno, insisto, si es que alguien quedó con alguna duda, lo puede hacer sin problema alguno. Bien, don José, podría eso, por favor, para sacar un buen pantallazo. Sí, Muchas por gracias supuesto. a todos por su colaboración, pues. Espero que esto sirva para las funciones laborales del día de mañana. Y nos estaríamos viendo mañana para que Así es. nuestro último día sincrónico. ¿Ok? Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes a todos, que tengan un buen día, lo que quedan, y nos veremos mañana. Muchísimas gracias a todos.